Bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Y qué gusto en esta mañana de saludar a la doctora Alma Leonor Casas Santiesteban, ginecóloga. Es un placer, como todos los lunes, cuando usted nos permite, pues ahora sí que estar con nosotros y una buena orientación, sobre todo para las próximas mamás, las futuras mamás. Hoy vamos a hablar sobre los problemas en el embarazo. Doctora, bienvenida. Sí. Bienvenida, soy. Así claro que es. sí. Me siento contenta de estar aquí y bueno, gracias por la invitación. Y pues vamos a estar, ¿verdad? Ahora sí que atentos a las preguntas del público y guiando esta charla, ¿verdad? Por ahora sí que el caminito que nos permita aprender más de la mujer embarazada. Así es, y empezamos, ¿cuáles son, ahora sí con una pregunta que es las etapas del embarazo para todas las futuras mamás que nos están escuchando? Vamos, muy atentos. Bueno, cada vez más estamos hablando de lo que es la prevención de enfermedades en la mujer embarazada. Así que aunque nosotros no la consideramos como ya parte del embarazo, pero una etapa básica en la mujer antes de embarazarse es la etapa preconcepcional. Es decir, antes de que planee embarazarse ya se debe tomar en cuenta, ¿verdad?, cómo se debe preparar un diagnóstico de salud integral, tanto de ella como del papá, porque el padre contribuye el 50%, ¿verdad?, con sus células en la formación de ese nuevo bebé. Entonces hay que estar en esa etapa. Luego la etapa ya después de la concepción es una etapa de 8 semanas que se considera como etapa fetal, etapa embrionaria, que es cuando el bebé se está desarrollando, que también es un periodo que le llamamos nosotros de organogénesis, es decir, los órganos se están determinando, se están formando, y después de esta etapa ya viene nada más el crecimiento, desarrollo y especialización de esos órganos, que son las otras semanas hasta el final del embarazo. Y ya lo conocido desde el punto de vista clínico son periodos de 3 meses, es decir, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre, tomando en cuenta que el bebé se forma en 9 meses. Son 40 semanas y tomamos en cuenta las semanas porque luego el paciente se confunde. Bueno, ¿y por qué el médico dice semanas? ¿Por qué no dice meses? Bueno, porque de acuerdo a este estudio del bebé en desarrollo hay determinación de qué cosas se forman en qué semanas, entonces se divide. Otra cosa importante que a veces la gente conoce son las 40 lunas. Sí hay una realidad porque estas semanas son lunares, estas 40 semanas son semanas un poco más cortas. ¿Qué quiere decir? En 2 meses son aproximadamente 9 semanas lunares en lugar de las 8 que pudiéramos pensar de un mes normal. Entonces estas son las lunares. Las lunares. Bueno, que hay mitos, ¿verdad? No sé si sea verdad o cierto, en el sentido de, cierto o falso, mejor dicho, en el sentido de que también los niños, pues, dicen, es que va a cambio de luna, es muy dicho por los abuelitos y de aquel entonces, ¿verdad? De que decían que también a través de los cambios lunares. Lo que pasa es que seguramente se contaban las lunas, entonces decías, bueno, yo quedé embarazada en esta luna, le cuento 40 lunas y para dentro de 40 lunas voy a estar lista, ¿no? Influye en algo. Pero no sabemos exactamente de qué manera, lo único es que te digo que muchas veces en las guardias que llegábamos a tener de noche, cuando había luna llena, llegaban más embarazadas definitivamente, ¿verdad? Entonces, alguna influencia puede tener, no tan científicamente todavía investigado, pero sí se consideran semanas lunares las del embarazo, así que pues cuidado con la luna llena. El embarazo en cuestión de alto riesgo, ¿cómo lo podemos definir, doctora? El embarazo de alto riesgo es aquel que se sale de la conducta normal de un embarazo. Hay normas en el sector salud, hay normas de embarazo, ¿verdad? Normas oficiales que están escritas por las instituciones de salud a través, pues, de los especialistas de esos lugares, y tenemos definiciones dentro de esa norma. Un embarazo de alto riesgo es aquel que aumenta el riesgo de que la madre o el producto tengan complicaciones y que pongan en riesgo tanto la salud como la vida, inclusive de ambos, o sea, del binomio materno-fetal. Todo eso es dentro de la definición. Cualquier patología, cualquier antecedente de la mamá que tenga una enfermedad previa y factores como la edad, menor de 17 años, mayor de 35 años, un estado socioeconómico que, habla de que la madre no está bien nutrida,
no ha podido tomar sus alimentos adecuadamente, no ha podido dormir, ¿verdad? Y el hecho de que tenga factores de riesgo como pueden ser un peso fuera del índice de masa corporal ideal, ¿verdad? Que debe, en relación con su talla y su peso, debe tener un índice de masa que no la ponga en riesgo. Es decir, ahorita no estamos hablando de eso, pero bueno, que sea menos de 25, que es el rango normal. Entonces, son factores que debemos de definir dentro del marco de un embarazo de alto riesgo. Y considerarlo también, bueno, las futuras mamás que lo están escuchando en este momento, decir, ¿en qué momento ya me considero o puedo considerarme como una persona que tenga un embarazo de alto riesgo? Sí, si conocemos, por decir, que somos menores de 17 años o mayores de 35, o que nuestra alimentación, luego a veces el estado socioeconómico es relativo. Actualmente, con todo lo que se ha de alguna manera proyectado de la figura femenina, hay chicas que, aunque tengan un buen nivel socioeconómico, no se alimentan bien, no tienen la salud ideal para entrar al embarazo, y si hacen una comida al día o comen y picotean nada más, bueno, pues ese paciente va a tener un mayor riesgo, ¿verdad?, para el embarazo. Y en general las patologías que actualmente aumentan la morbilidad, que es el riesgo de enfermedad, o la mortalidad en la mujer, como son la hipertensión en el embarazo, la presencia de antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas como una diabetes gestacional o una diabetes previa, y la presencia de obesidad, que añade riesgo tanto para problemas de hipertensión como problemas inclusive de alteraciones también metabólicas, como una diabetes gestacional. Entonces, si una paciente tiene una malformación congénita, pues al embarazarse va a tener más riesgo. Si tiene infecciones urinarias asociadas en el embarazo, puede llegar, ¿verdad?, a tener una condición que afecte su riñón, y a la vez de patologías de embarazo de alto riesgo. Entonces, hay que estudiar cada caso en particular. Cada factor y cada organismo. Ahora, llevar una dieta balanceada y el hacer ejercicio también tiene que ser muy importante también para, ahora sí, que el buen desarrollo del bebé, en el sentido de que, ¿qué recomienda usted en cuestión de una dieta? ¿Qué tan balanceada? Bueno, ahora sí se ve, se lee, se sabe que es una dieta balanceada, pero ¿a qué le llaman ustedes una dieta balanceada? Bueno, hemos conocido, ¿verdad?, desde la definición de los alimentos básicos, hay unas pirámides nutricionales ya que podemos inclusive revisar en internet, y que se recomiendan los alimentos básicos, ¿verdad?, como son ahora sí que el porcentaje de proteínas, carbohidratos y grasas, y los elementos pues vitamínicos que a veces se tienen que adquirir de manera externa, no solamente en la dieta. Y en general, bueno, es un porcentaje que debe estar balanceado. En la mujer embarazada, idealmente el nivel proteico es muy importante, porque cuando las proteínas son muy bajas hay más riesgo de presión alta, ¿verdad? La presión se altera. Y limitar, pues, principalmente lo que son las grasas y los carbohidratos, sin eliminarlos. ¿Por qué? Porque los alimentos básicos como leche, carne, huevos, frutas, en general, ¿verdad?, cereales, son dentro de la pirámide nutricional, deben de estar bien balanceados. Algunos se deben de tomar hasta 2-3 raciones, como en el caso de cereales y proteínas. Y las vegetales pueden tener un libre acceso. Ya ves que luego a veces el paciente está con hambre en el transcurso del día, bueno, meter sus ensaladitas y sus frutas, que son alimentos que van a suplir necesidades, van a quitar el hambre y van a permitirle al paciente no llenarse de alimento, por ejemplo, chatarra, que le va pues a aumentar el peso. Como el pan, las tortas, los antojitos, que de verdad imagino que ha de ser, ay, que se me antoja tal cosa, y anda ahora sí, y cuando acuerdes, empieza a subir más el peso, ¿no? Sí, cuando la excusa es ahora sí que el antojo, desafortunadamente le dan todo a la embarazada, pero ahora sí que eso le aumenta el peso. Lo ideal es no subir más de 10 a 12 kilos en un embarazo normal. ¿No más de 10? A 12 kilos. A 12 kilos, ok, perfecto. Si nos permitimos hacer una pequeña pausa y ya regresamos, estamos platicando con la doctora Alma Leonor Casas Santiesteban, quien es ginecóloga, sobre ahora sí que problemas en lo que es el embarazo. Vamos a un corte y regresamos. Tiene telefónica 213-6654. Lo mejor que puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies.
Estamos charlando muy amenamente con la doctora Alma Leonor Casas Santiesteve, ginecóloga. Estamos tratando el tema de pues los riesgos que hay en el embarazo y por supuesto que estamos atendiendo también sus llamadas vía telefónica, claro que sí, al 213-6654, muy pero muy atentos, y por supuesto que se pueden comunicar 213-6654, mandar ahora sí sus comentarios, sus sugerencias. Claro que sí, doctora, y le escuchamos con ahora sí con mucho gusto. En el sentido de que estamos hablando sobre las dietas, pero también aquí hay una pregunta de los queridos radioescuchas en la cuestión de cuándo tener relaciones sexuales puede ser peligroso en lo que es el embarazo. ¿Qué hay de cierto? Sí, dentro de las medidas y se llaman higiénico-dietéticas, es decir, las recomendaciones que el médico hace, no necesariamente con medicamentos ni nada, sí hay algunas instrucciones que debemos como mujeres embarazadas estar al pendiente. A veces por pena no las preguntamos, o a veces inclusive no sabemos si aquello es normal o no es normal. Las relaciones durante el embarazo sano, es decir, una mujer que no tiene ningún riesgo, realmente pueden tenerse desde comienzos del embarazo hasta idealmente antes de las 37 semanas, que son pues ya el último mes, como quien dice, ya mejor no, aunque ahí esto puede ser variable en las parejas. La razón es que, la vagina es una cavidad que está colonizada por bacterias, por honguitos, que pueden en un momento dado desequilibrarse y propiciar una infección. Entre más cercano está el parto o la cesárea, pues hay más riesgo de que esa infección entre a donde está esa cavidad, donde está el bebito, y pudiera complicar. Por eso es que ya muy cerca del embarazo idealmente no se debe tener. ¿Qué pasa? Si hay un factor de riesgo infeccioso asociado, ¿qué quiere decir? Hay una leucorrea, que es un flujo que va a estar manchando, ¿verdad?, la ropa interior, que puede dar comezón, que no es un flujo habitual, como hablábamos ya en otras ocasiones, que puede haber un desecho blanco, transparente, que no tiene olor, que no tiene un color fuera de lo que es blanco y un poco amarillito, y que su cantidad es escasa. Entonces puede la mujer estar teniendo esta norma, ¿no?, de tener relaciones. Pero si este flujo se altera en cantidad, en color, se pone verde, se pone espumoso, da comezón, huele muy feo, da un olor, ¿verdad?, fétido al momento inclusive de ir a orinar, pues definitivamente hay una infección, y en esto hay que atender a la mujer, y se limita la vida sexual en esta época para evitar riesgo de infecciones. Una infección puede condicionar un embarazo de alto riesgo en el sentido de que puede pasar al producto. 2, puede originar que el bebé no crezca adecuadamente porque la infección se hace también intrauterina. Y 3, puede condicionar el retraso del bebé y un parto prematuro. Entonces eso es el alto riesgo, y hay inclusive hay medios de laboratorio en que podemos nosotros identificar este tipo de infección clínicamente en el consultorio, y dando una orden para que la mujer se vaya a hacer un exudado vaginal o un cultivo de alguna secreción ya que nosotros de manera muy específica estamos sospechando. Hay microorganismos que se investigan en cultivos dentro del laboratorio, y esto pues puede ayudar a un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Muy bien, muchísimas gracias. Ahorita regresamos nuevamente con la doctora Alma Leonor, y qué gusto también saludar al químico Sergio Salazar Lozano de Laboratorio El Lister. Hablar también sobre estos riesgos en el embarazo conlleva lo que son, qué estudios preventivos se pueden realizar las futuras mamás y qué nos ofrecen en Laboratorio El Lister. Buenos días. Sí, buenos días, gracias. Bueno, mira, la verdad de las cosas es que cada caso, es importante que el ginecólogo lo lleve como considere mejor. Ciertamente hay algunas determinaciones que puedan ser importantes dependiendo de la paciente, ¿no? Entonces, un estado importante que es muy importante conocer previo al embarazo y luego durante el embarazo incluso también, es por supuesto cómo se comporta su metabolismo de la glucosa, por ejemplo, que es una de las cosas básicas, ¿no? Pero no solo esto, sino las hormonas tiroideas pueden ser importantes y algunas otras determinaciones. En este momento tratar de resumir todo, quizás sea un poco complicado porque la verdad hay muchos, como luego dicen, asegúnes, ¿verdad?, en esto.
Y bueno, hay toda una especialidad para atender, no solo esto, otras cosas más, que es la ginecología. Entonces, creo que lo que sí es importante es que sí se lleve a cabo un monitoreo cercano, ¿verdad? Que se esté cumpliendo con las visitas médicas, y el médico irá guiando a cada paciente conforme vaya considerándolo necesario. Los estudios más comunes que se realizan para las futuras mamás, ¿cuáles son ahí en el laboratorio? Casi siempre... ¿O que comúnmente solicitan? Así es, casi siempre se hacen curvas de tolerancia, por ejemplo, a la glucosa, ¿sí? Que sirve para medir un poco la respuesta a una carga. Se reta al organismo con una carga de glucosa y se ve cómo responde a esta carga, ¿no? Entonces, las personas que tienen algún problema en el metabolismo tienen un comportamiento normal, y entonces esto es importante porque puede tener repercusiones también tanto en el feto como, por supuesto, en la salud de la madre, ¿no? Yo creo que esto es de lo más común, aunque existen otros estudios. Existe, por ejemplo, un estudio que se llama el triple marcador o el tetramarcador, ¿sí? Sí. Que son algunas determinaciones que se realizan, por ejemplo, en la madre a determinadas semanas o intervalos de semanas del embarazo, con la finalidad de calcular un riesgo de que el feto tenga un defecto del cierre del tubo neural, por ejemplo, o un síndrome de Down. Entonces, pero vuelvo a insistir, estas determinaciones las irá solicitando el médico de acuerdo como lo vaya necesitando a su criterio, si es que considera que las necesite, porque la verdad es que muchos no solicitan esto. Esto es una cosa que es un poco a criterio del médico, ¿verdad? Lo importante es saber que en Laboratorio Lister, pues sí contamos con lo que requieren, ¿verdad?, las futuras mamás, que es lo más importante. Los estudios, si usted me lo permite, químico, paso nuevamente con la doctora Alma Leonor. Necesito que tenemos una respuesta de uno de nuestros radioescuchas pendiente, ¿verdad? Una pregunta, ahora sí. Sí, bueno, lo que comentaba el químico nos sirve como de introducción, porque dentro de los embarazos de alto riesgo hay veces se presentan malformaciones en los productos, y cuando ha habido una malformación en un producto previo de esa pareja, pues existe un mayor riesgo definitivamente para que se repita el problema, o requiere de un estudio muy particular en cuanto a el origen de esa malformación. Hablábamos hace ratito de que se pide a la pareja que de manera preconcepcional se hagan diagnósticos efectivos de problemática. Como decía el químico, se pueden hacer simplemente la rutina básica, ¿verdad?, de una biometría hemática, el hecho de realizar a lo mejor estudios, como decía él, el tiroideos, pueden prevenir problemas más adelante, porque a veces es una patología de la mamá, a veces es una patología del papá, a veces es algo que surge durante el embarazo, y a veces es algo que se presenta por falta de oxígeno del bebé dentro, porque no creció adecuadamente o porque se sometió a un sufrimiento fetal agudo durante el final del embarazo y en el transcurso del parto o de la cesárea. Todo eso puede inclusive provocar una alteración en el producto que lo lleve a un mayor riesgo. Pero las malformaciones congénitas, pues hay factores que tendríamos que hacer estudios muy específicos. Por ejemplo, en el laboratorio hay un estudio que se puede hacer también de cariotipo, que se puede solicitar en los pacientes que ya han tenido varias malformaciones en la familia, o inclusive hay pacientes que deciden ellos, yo me gustaría hacerme ese estudio para ver qué riesgos tengo. Y pues obviamente si han tenido la problemática ya de un hijo previo, hay inclusive lo que se llama consejo genético, para que se pueda prever si puede haber riesgo de un nuevo producto dependiendo de los genes de los papás. Ahora, si el embarazo ya se presentó y tiene otro bebé que es sano y uno que no es sano, bueno, pues también ahí se necesita ver qué fue lo que rodeó a ese embarazo, qué riesgos tuvo, que ahora este nuevo embarazo, si viene un nuevo embarazo de desempate, de saber si va a ser bien o va a ser mal, bueno, pues hay que llevar un buen control prenatal, controlar la presión arterial, controlar el peso, hacer los exámenes necesarios para detectar problemas a tiempo. Sí. Y no estar con el temor, ¿verdad? Definitivamente el temor no nos lleva a ningún lado. Yo creo que
los hijos, pues definitivamente los da Dios y debemos de tener fe de que vienen bien, pero hacerlo nuestro quiere decir tener un control prenatal y hacer un diagnóstico oportuno. El embarazo, por ejemplo, en mujeres, usted lo comentaba hace unos instantes, ahora sí que con problemas de obesidad, y también viene lo que es de ahí, lo que es también la preeclampsia, que a veces ahora sí se manifiesta en lo que es antes del embarazo e incluso después del embarazo. Es una pregunta de un radio escucha en el sentido de que ¿qué se puede, cómo se puede prevenir? Ahora sí que en este caso ya después del embarazo y antes. Sí, definitivamente la preeclampsia es la asociación de presión arterial con algunas otras alteraciones que se acompañan principalmente de que hay mucha edema, cambios en laboratorio importantes y que pueden tener un progreso a una enfermedad inclusive mortal, ¿verdad? Tanto para la madre como para el producto. Actualmente es la principal complicación en la mujer embarazada en México y tiene que ver mucho, actualmente se han hecho estudios con el factor nutricional, lo que está comiendo el paciente, cómo entra al embarazo, decíamos el estado preconcepcional, y el hecho de que tenga factores de riesgo. Los factores de riesgo para la preeclampsia son un aumento de peso mayor del que hablábamos, mayor de 12 kilos, la presencia de un factor a lo mejor previo, en un embarazo previo, porque hay mujeres que ya tienen preeclampsia y tienen más riesgo de tener preeclampsia. En la dieta específicamente, hablar de comer demasiada sal o demasiados carbohidratos, pues eso nos va a incrementar el peso y al mismo tiempo lo va a llevar una anemia, es decir, que la paciente hay veces come, pero no come lo que debe de comer, entonces sus niveles bajos de hemoglobina en sangre pueden predisponer también un estado de preeclampsia. Y definitivamente una mujer que no tiene un control prenatal, es de edad menor de 17 o mayor de 35, va a tener muchos más factores de riesgo para esta patología. ¿Cuándo se decide que el bebé nazca por cesárea o por parto natural? Y un comentario también que me hacen los radioescuchas en el sentido de que ¿por qué se dice que es de alto riesgo que el bebé, bueno, o me han dicho que los ginecólogos dicen, no, es que mejor cuando sea, no en 7 meses, ¿no? ¿Es correcto? Ajá. No en los 8 meses. ¿Qué hay de cierto en eso, doctora? Y si se lo puede responder. Bueno, realmente la edad gestacional del producto menor de 36 semanas se considera como prematurez y por debajo de las 34, 32 semanas, pues inmadurez, ¿verdad? Menos de 32 semanas es inmadurez. Entonces, estos bebés tienen una mucho menor probabilidad de salud y de vida. Realmente es un mito eso de que si de 7 sí se logra y de 8 no se logra. Definitivamente menor de los 8 meses es un riesgo de prematurez y hay menos posibilidades de salud y vida. Hay que evitar que nazca en estas épocas. El plan es, como decíamos, quitar los factores infecciosos, los factores mecánicos. Hay veces hay malformaciones en la matriz de la mujer que condicionan a que el trabajo de parto se presente, entonces eso hay que detectarlo a tiempo y pues tratar de llevar al bebé a la madurez de sus pulmoncitos cuando aquello no se puede evitar. Hay medicamentos que detienen los partos, que evitan las infecciones, que de alguna manera previenen la complicación de prematurez en un bebé. El control de la presión arterial, porque también una preeclampsia puede condicionar una prematurez o la necesidad de retirar al bebé antes de tiempo por el riesgo de la mamá. ¿Cuál fue la primer parte? Porque ahora sí que me perdí, me hiciste como 2, 3 preguntas ahí a la vez, el pedacito. En el sentido de cuándo se decide que sea por cesárea o parto cesárea. Gracias. Las indicaciones de interrupción del embarazo dependen de la pelvis de la madre, es decir, de las características óseas, de lo que es el peso del producto, porque es como una cubeta, el ejemplo que viene en nuestros libros de obstetricia. La cubeta es la pelvis y la cabeza, bueno, pues es como si meter un balón o una pelota dentro de una cubeta. Entonces, dependiendo del tamaño de la pelota, pues es el tamaño, ¿verdad? Si va a caber en esa cubeta, pero puede ser una cubeta pequeña y una pelota grandota, o puede ser una cubeta grandota y una cabeza o pelota chiquita. Entonces, esa combinación se llama desproporción céfalo de cabeza pélvica. Entonces, esa es una de las valoraciones que se tiene que hacer. Y actualmente otras indicaciones que pueden ser de tipo fetal o de tipo materno. Entonces, si la madre tiene una complicación en donde el parto va a ser un riesgo mayor,
como en el caso de una preeclampsia que no tiene todavía nada de dilatación y la presión es muy alta, pues hay que sacar ese bebé lo más pronto posible. O una infección en la vagina, por ejemplo un herpes o lo que es el papiloma, ¿verdad? A veces hay condilomas que nos dan una indicación de hacer una cesárea. Y por causa del bebé, si el bebé está sufriendo, trae el cordón enredado en el cuello, es un bebé que no creció lo suficiente ya al último trimestre y puede tener ahora sí que bajas sus reservas y no va a aguantar el parto, se decide la operación cesárea. O sea, hay que particularmente los factores diferentes. Factores muy diferentes. bien, perfecto. Y sobre todo que pongan, bueno, Químico, voy con usted en el sentido de que también le digo que cada vez que nos habla más la ginecóloga en relación a las que ya fueron mamás, pues la verdad que hay que ponerles monumento, porque qué barbaridad. Y a los hombres, ¿verdad? Los chavitos, no me refiero a los jovencitos de la secundaria, de la prepa, que a temprana edad están teniendo bebés, porque no poner unos simuladores para que los hombres también vean cómo se sufren, ¿no? Sería algo muy elemental, ¿no? Que estén viendo algunos programas de ello. Químico, en el sentido de, ya que las mamás, sobre todo primerizas, la importancia de realizar un tamiz al bebé. Ah, claro, eso sí creo que es muy importante. Ya actualmente en el primer mundo, por ejemplo, cada vez los tamices metabólicos que se hacen son más y más completos, y en algunas partes del mundo ya se hace o se realiza el tamiz metabólico neonatal más completo, que incluye 56 determinaciones. Nosotros estamos haciendo ahorita actualmente aquí este tamiz. En Estados Unidos, como se regulan mucho estatalmente, o sea, cada estado de alguna forma determina qué es lo que se va haciendo, le dan mucha libertad a los estados allá. Entonces hay varios estados en donde ya por ley tienen que hacer el que es más completo, que les digo, y en otros todavía no, pero en otros países, en Europa, por ejemplo, ya se hace el tamiz metabólico neonatal más completo. Sí es importante porque ayuda a identificar desde el nacimiento, ¿verdad? Se puede decir, desde el periodo neonatal, los problemas que un niño pudiera presentar si es que trajera algún desorden genético o congénito, ¿sí? Entre los más comunes, de los que se pueden ver, hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, que nos va a provocar una ligera anemia o severa, dependiendo de cuáles sean las mutaciones que se presenten. Tenemos el hipotiroidismo congénito, que también es muy importante detectarlo a tiempo. Sí. Tenemos la fenilcetonuria, que es esta enfermedad por la que no pueden los niños, bueno, y estas personas en general, metabolizar la fenilalanina, que es un aminoácido que lo vamos a encontrar en muchos alimentos, y es por eso la medida preventiva que manejan los refrescos de dieta, por ejemplo, que no los pueden tomar fenilcetonúricos. Y una serie, bueno, la lista es muy larga, ¿verdad? Sí, claro. El punto al que quiero llegar es a que muchos de estos problemas se consideran dentro de una clasificación que se llaman desórdenes innatos del metabolismo. Esto quiere decir que carecen o tienen una enzima que se encarga de metabolizar algo que está deficiente, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, hay acumulación de ciertos productos y deficiencia de otros. La gran mayoría, esto es en cuanto a los desórdenes innatos del metabolismo, pero hay también algunos hematológicos, como ahorita hablé de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene una consecuencia hematológica. Hay algunos, como hablé también ahorita del hipotiroidismo congénito, otros que son simplemente genéticos, que no son del metabolismo, como la fibrosis quística, que también la determinamos ahí. Sí. Entonces, el punto es que con esta gama de estudios, el médico tiene oportunidad, en este caso el pediatra, sí, de intervenir oportunamente en estos niños. La gran mayoría de los trastornos que se detectan en el tamiz metabólico neonatal, si se interviene temprano con el niño con dietas especiales o con algún suplemento, como en el caso de deficiencia de biotinidasa, por ejemplo, entonces el bebé se va a desarrollar normalmente. Perfecto, ¿sí? O sea, para prevenir. Así es, y cuando esto no ocurre, para que pueda la gente comparar un poco en, se desarrolla normalmente, ¿y qué es lo que pasa si no? Lo que puede ocurrir si no, lo más común es que tengan de trastornos neurológicos en el desarrollo estos niños, aunque dependiendo del trastorno en el que se trate, del problema en el que se trate, los niños pudieran ir desde un trastorno neurológico
leve, que pueda ser, a lo mejor, leve es un retraso mental, leve es no hablan, o sea, de repente no hablan, el niño tiene 5 años y no habla y se dan cuenta hasta ese momento que tiene un problema de estos y ya no va a hablar, que caminan y se caen, y ya este desarrollo psicomotor ya es deficiente para cuando se dan cuenta, cuando ya es un niño más grande, ¿sí? Y ya no hay forma de corregirlo. Y incluso en algunos otros casos hasta la muerte, ¿sí? Perfecto. Entonces, por eso la importancia. La importancia, así es. ¿Existe en el laboratorio del Lister este clase de estudios? Así es, estos se hacen, así es. ¿Y tiene alguna promoción actualmente para las que nos están escuchando? ¿Actualmente cuenta algo de promoción el laboratorio Lister? Sí, bueno, el estudio nosotros lo damos, la verdad, muy barato. Lo que estamos haciendo es tratando de que la gente Fomentando. realmente se lleve el beneficio del estudio completo. Y entonces lo estamos dando a nuestro costo. Cuesta 1,200 pesos la prueba, pero si ustedes lo checan en otros laboratorios, en otros laboratorios o en otras ciudades del país, se darán cuenta que por lo menos va a costar el doble, si no es que el triple. Hay que aprovechar, ¿verdad?, estas ventajas, sí, y sobre todo la experiencia que tienen nuestros amigos del laboratorio Lister. Yo me tengo que ya retirar. Seguimos nosotros platicando, ¿verdad? Porque estos ahora sí que charlas dan para mucho, de por ahí unas 2 horas, ¿verdad? Deberíamos de estar aquí charlando con ustedes. Doctora Alma Leonor, que estaba con esta mañana con nosotros, Alma Leonor Casas Santisteban, ¿algo más con el que desea agregar? Y nos despedimos con algún teléfono para que se comuniquen con usted. Sí, claro, pues gracias por la oportunidad. Les recomendamos, mujeres que se quieran embarazar, acudan 6 meses antes a planear su embarazo. Y bueno, estamos para servirles en Clínica Moria, que les manda un cordial saludo. Y nuestros teléfonos son 215-5670 y 212-3456. Perdón, se me estaba olvidando el otro. 212-3456 56 y 215-5670. Ahí estamos, también hay una toma de laboratorio de Lister y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Y químico Sergio Salazar Lozano, por favor, si es tan amable, también comentarnos en qué teléfono podemos comunicarnos con ustedes. Claro, le voy a dar 3, el 213-4148, 213-2937 y 213-3252. Perfecto, muy bien. Y bueno, ahora sí que servicios a domicilio, 24 horas del día. 24 horas del día, 365 días del año. Y urgencias, y bueno, como siempre digo, ¿no? Si alguien tiene alguna necesidad especial, puede comunicarse con nosotros y haremos lo posible por satisfacerla, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a los dos por estar con nosotros en esta charla. Gracias en los controles técnicos, mi queridísima Julie. Yo no me despido sin antes recordarle que usted es una persona grandiosa y exitosa. Valórese todos los días y lo principal, échele punch a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora. Un besito. Hasta mañana. Pásela muy bien. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros. La entrevista en la charla. Continuamos. Y continuamos con esta charla, por supuesto, para todos ustedes. Y tengo el gusto nuevamente de saludar ahora sí ya en la cuestión de esta charla al tanatólogo doctor Roberto Gamaliel Saldívar, que están esta mañana acompañándonos, y en unos instantes más también con nosotros el licenciado Carlos Pérez Hernández, notario público, y vamos a hablar de este tema como es esta nueva propuesta de la nueva ley de voluntad anticipada. Doctor, bienvenido nuevamente como siempre a su programa La Charla. Muy amable, Bere, muchas gracias, de verdad. Sí, ese es un tema de verdad que está ahorita en este momento creando pues cierta atención a las condiciones en las que nos encontramos del tipo de la legalidad. Tenemos que recordar siempre que las leyes deben de tener 3 características. Deben de ser justas, deben de ser equitativas y deben de ser a beneficio de, nunca en contra de, hacia quien va dirigida. Son 3 características de la ley. Ahora, esta nueva ley tiene un aspecto curioso. Se supone que va a beneficiar a la familia, al enfermo y a quien va a ser el depositario, por decirlo de algún modo, del poder de mi vida. Quien va a poder decidir sobre de mi vida cuando yo no tenga la capacidad de tomar decisiones. Así es. Y es tan importante esta nueva ley en el sentido de que usted como tanatólogo
¿A qué le llaman esta fase terminal? Y también a crear una conciencia, no solamente aquellas personas que están en este momento o los familiares que están en este momento padeciendo una situación, eso de que si lo desconecto o no, es muy común esta situación. Pero usted, ¿qué les diría a todos los radioescuchas en esta mañana en relación de la prevención ante esta nueva propuesta, porque es todavía una propuesta de ley? Bueno, mira, creo que aquí tenemos que entender muy fácil, ¿sí? Yo, en este momento, en mi estado de conciencia normal, por decirlo de algún modo, en mis condiciones de conocimientos de vida y de todo lo que tengo y de lo que sé que quiero, ¿sí? Creo que estoy en las condiciones mejores de decidir, lo cual no se va a dar si estoy en una enfermedad, digamos, de etapa terminal. Hay que entender dos cosas primero, o dos definiciones. La medicina considera paciente terminal aquel que en un lapso no mayor a 6 meses va a terminar. Y la tanatología ha establecido una diferencia. Es decir, cuando me enfrento a un paciente con un cáncer que ya es incurable, por decirlo así, y ¿qué va a hacer? No tiene todavía las condiciones para decir en 6 meses se muere. Puede vivir varios años todavía con ese o no, ¿verdad? Pero la verdad es que puede vivir varios años. Es decir, de acuerdo a las características que tiene el tumor, de las características físicas del paciente, las condiciones mentales, etcétera, etcétera. Ese es lo que nosotros llamamos el paciente terminal. Y el paciente en fase terminal es aquel que precisamente está en ese lapso de tiempo de 6 meses o menos, ¿sí? El paciente agónico es el que está ya por horas o días. Eso establece una diferencia importante. Por eso decía, si yo llego a una enfermedad en la que me dicen ya no tienes cura, desde luego que mi estado emocional se va a ver alterado totalmente. Claro. Y en ese momento mis emociones van a indicarme que yo ya no quiero vivir, o que yo ya no quiero saber nada, o todo lo contrario, que no me quiero morir. Entonces voy a decirle a mi familiar que no me vayan a aplicar nada, que no me quiero morir, ¿verdad? Y entonces va a haber un aferramiento terapéutico. Pero en este momento en el que no tengo ninguna condición para tener el proceso de estar en un diagnóstico así, puedo pensar con mayor frialdad. Sí, puedo pensar con mayor claridad. Realmente me gustaría, vamos a decir, que no me hicieran absolutamente nada si entro en un estado de paro cardiorrespiratorio. Me interesa saber qué puedo hacer. Eso es muy importante. Sí, entonces, consciente, responsablemente en este momento puedo yo decidir si quiero, no quiero. Eso es algo valioso, porque ahorita sé. Holanda, que tiene autorizada ya, vamos a decir, la eutanasia, que es otra cosa diferente, pero que por ahí nos lleva también, dice, si usted quiere morir, quiere que le apliquen algo, solicítemelo por escrito, notariado, con testigos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Pero debe de ser una petición reiterada, más de 2 veces. Y 2 médicos deben de avalar su enfermedad. ¿Por qué? Porque si ahorita lo pido porque amanecí y resulta que no me han venido a visitar mis familias, las personas que yo quiero, deprimido. Mis amigos, estoy deprimido, estoy triste, estoy abandonado. Sí, es cierto. Sí, o me siento una carga, veo la cara de enojo de mi familia, la molestia, el cansancio, mis hijos, etcétera. Que ya no me quieren. Sí, ya no me quieren. Entonces, en ese momento digo, ya no quiero. Pero de repente cambian las situaciones. Y entonces ya no quiero morirme, ¿verdad? Quiero compartir. Precisamente ese es el juego en el que debemos entender las emociones. Es la trascendencia de saber, en la tanatología es lo que vamos caminando, buscando precisamente en qué momento tu estado emocional se encuentra. ¿Cuál es tu situación emocional ahorita para que puedas tomar una decisión? Y lo importante de saber, ahora sí que las etapas en las que vamos nosotros, exacto. Ahora sí que desarrollando, o las personas en cuestión de estar en diferentes situaciones
como lo es la enfermedad y lo que vamos, así como usted nos está explicando tan atinadamente, doctor. Si usted me lo permite, también me gustaría saludar en esta mañana al licenciado Carlos Pérez Hernández, quien es notario público número 126, que se encuentra con nosotros. Bienvenido, licenciado Carlos Pérez Hernández, en esta mañana, y platicar también en la parte legal, que agradezco mucho su presencia aquí en su programa. Muchas gracias, Beren. Buenos días a todo tu auditorio y gracias por invitarme para compartir experiencias como esta tan importante que estamos disertando. Así es. Sí, adelante. Fíjate que, escuchando aquí al doctor, la cuestión del derecho tiene que ver mucho con la vida misma, ¿no? Incluso yo, cuando doy clases a mis alumnos, les digo que el derecho es la vida misma, porque recogemos todo tipo de experiencias. Y en esa misma tesitura, en ese mismo orden de ideas, pues estamos de que nosotros como notarios hemos estado preocupados por impulsar la ley de voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando en un momento dado nosotros ya estamos en una etapa terminal, pero siempre y cuando estemos bien en nuestros sentidos, pues expresar ante notario público nuestra voluntad de que no se nos pongan tubos, que no se nos amplíen la vida de manera artificial, porque la experiencia nos ha marcado de que ese tipo de, cuando amplías la vida de una manera artificial, pues muchas familias caen en muchas cuestiones económicas muy deplorables, se gastan todo el patrimonio de las personas que se encuentran enfermas, y al final del camino, ¿qué obtienen? Pues no obtienen absolutamente nada más que vivir en un estado paupérrimo por una enfermedad tan prolongada, tan penosa y tan económicamente desfavorable para todas las personas. Hay que ver de que en México, pues desgraciadamente, la cuestión de las medicinas, como en cualquier parte del mundo, son extremadamente caras, y el sector oficial muchas veces a través de la publicidad dice que da unos excelentes servicios médicos, pero la realidad es otra, y no todos tenemos acceso a servicios médicos de calidad, llámese Los Ángeles, llámese Beneficencia Española, llámese Semaín aquí en la localidad, llámese cualquier tipo de posibilidad de ir a Houston a atenderse de alguna enfermedad terminal. Entonces, lo poco que llegan a tener la gente, pues, se la gasta en ese tipo de enfermedades. Yo he tenido casos en los cuales he visto de que de una manera muy, pero muy importante venden todo, casas, carros. Aferrarse. Con tal de aferrar a mantener en vida a sus seres queridos. Así es, licenciado. Si me permite, doctor, me gustaría saber, doctor Gamaliel, en el sentido, ¿estamos preparados como sociedad, usted como tanatólogo, para que se lleve a cabo esta nueva propuesta? Porque todavía es propuesta y ahorita tendrá, ahora sí, ponernos bien en qué procedimiento va esta nueva propuesta de ley. La situación de no aferrarnos, la situación de dejar ir a ese familiar, hablando en la cuestión psicológica, en la cuestión de la tanatología. Cuestión emocional. Así es. Sí, mira, no, desde luego, nunca vamos a estarlo. Nunca vamos a querer que el familiar que yo quiero se muera, ¿verdad? Y me gustaría hacer hasta lo imposible porque se mantuviera vivo. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta, y eso es lo importante también para la familia. Si yo quiero vivir, como te decía hace un rato, yo no quiero morirme, ¿verdad? Entonces no quiero que me vayan a dejar morir. Entonces mi familia va a gastar todo, pero vamos a entrar en conflictos emocionales. Por un lado, uno va a decir que sí, por otro lado, el otro va a decir que no. Y entonces entramos en crearles a la familia un torbellino de emociones, un ciclón que va a venir a destruir esa familia y a separarla. Por eso precisamente debo de pensar en esas características. Cuando estamos en estado consciente, como te decía, yo puedo fríamente pensar qué me gustaría, cómo me gustaría morir. Y desde luego que la vida no me va a dar la característica al 100%. ¿verdad? Pero puedo enmarcar unas normas especiales para que mi familia no sufra emocionalmente y sea capaz de tomar decisiones. Un paciente con un cáncer o con un SIDA no va a entrar a una área de terapia intensiva, es cierto, pero sí puede recibir cirugías para quitarle un tumor que le está provocando por ahí algún pequeño problema, pero no es curativo, es paliativo.
para darle radiaciones no curativas, paliativas. Es decir, a veces nos aferramos a tantas cosas que existen en la tecnología actual, que llevan, como decía el licenciado, a la situación de poder, de tener un desgaste económico familiar. Y sí, la familia dirá, no importa, ¿sí? Pero el desgaste económico es lo menos. Yo aquí el desgaste emocional es el más importante. Estaban hablando sobre una experiencia de una persona que duró 14 años, ahora sí que bajo una alimentación y un abanico, se puede decir de esa manera, artificial, ventiladora artificial. Y estar en una fase así es muy desgastante. Imagino, no sé si esas personas o esos enfermos sientan todavía. Esa es la característica más importante. Si los mantienes hidratados, si los mantienes hidratados, si los mantienes alimentados, ahí ahora lo que se llama la alimentación parenteral por vía intravenosa, le das las 3 comidas nutritivas suficientes para que pueda estar bien físicamente. Pero es un paciente que nosotros llamamos estado vegetativo permanente, es decir, es un paciente en estado de inconsciencia absoluta, no tiene una comunicación con el medio externo. Sin embargo, déjame decirte algo que crea una confusión extraordinaria. Se han hecho experimentos a nivel de Estados Unidos en las universidades de escáneres con radioisótopos en el cerebro, y ponen un paciente sano, o ya no es paciente, ¿verdad? Una persona sana, hacerle estudios y, por ejemplo, por decirle órdenes sencillas: apriétame la mano, buenos días, no me contestes, pero simplemente piensa en contestarme, ¿sí? Está tu mamá, etcétera. Cosas características que te van a generar una emoción. Y lo vas a entender y lo vas a contestar, aunque sea en ese momento mentalmente, que esa es la idea. Y se marcan en el cerebro zonas que implican la respuesta. Así es. Y se hace lo mismo con el paciente que está en un estado inconsciente, y se ve que también escucha y piensa en las respuestas. Pero esta es la parte que nosotros llamamos el cerebro primitivo, ¿sí? El cerebro, aquel en el que en la evolución filogenética de la especie humana fue el primero, el sistema límbico, ¿sí? Ese sistema es el que funciona como animales, pero el animal se mueve, va, viene, come por sí solo, respira, etcétera, se reproduce. Ya acá no, no te comunicas, sí, no te comunicas, no tienes ningún sentimiento, no tienes ninguna emoción, simplemente estás contestando instintivamente. Así es. Pero bueno, en este caso estamos hablando de la parte psicológica. Si usted me lo permite también, doctor, la parte en cuestión, ¿cómo surge esta ley, licenciado Carlos, en el sentido de cuál es realmente el objetivo? Y ustedes, en este caso, como notario, hemos charlado con usted en la situación del testamento. Si hacer un testamento es difícil lograr esa cultura, ahora imagínense que usted también está en su juicio y decir: me voy a morir y ahora quiero hacer este papel o este documento que es mi voluntad anticipada. Fíjate que este tipo de expresión unilateral de voluntad, porque es eso, tiene su antecedente en el testamento, precisamente. Entonces, lo que se quiere es que, estando en tus 5 sentidos, estando en tu libre albedrío, estando sano y estando bien mentalmente, tú expreses tu voluntad ante un fedatario público, para que de manera indubitable las autoridades médicas que estén ahí atendiéndote, bueno, tomen la determinación que tú estás dando. Al final del camino, pues la persona puede hacer con uno lo que uno mejor desea, ¿verdad? Entonces, esa ley de voluntad anticipada es precisamente para evitar todo ese tipo de conflictos que acaba de decir el doctor, para que se llegara el caso y que que me quieren mis familiares, ampliar la vida con cuestiones artificiales como respiradores, como alimentadores, todo eso. Digas, sabes que yo no quiero pasar por todo eso, yo ya había visto lo suficiente como para con otras personas, ya viví ese tipo de experiencias que no quiero que las pases tú, hijo, tu esposa.
Y todavía vamos mucho más allá, ¿verdad? Independientemente también de la cuestión de la voluntad anticipada, también estamos proponiendo la cuestión de la tutela anticipada, ¿verdad? Oye, muchas veces la vida no la tenemos comprada y caemos en un estado de, ¿cómo se llama?, de interdicción por algún accidente o por alguna enfermedad. Entonces yo quiero que fulano de tal me administre mis bienes en el caso de que yo entre en estado de interdicción, porque fulano de tal es quien yo tengo confianza de que me va a administrar bien mis bienes. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que muchas familias se aprovechan del estado de interdicción de las personas y mal usan los bienes del interdicto? Entonces, todas esas cosas son las que hemos estado viendo para que en Tamaulipas seamos un estado moderno en cuestiones de leyes, y eso lo estamos proponiendo nosotros los notarios, de que, oye, en cuestión de vamos a dar una voluntad anticipada que ya está en el DF, vamos a dar una cuestión de la tutela anticipada de quién quiero yo que me administre mis bienes si yo caigo en estado de interdicción, cuando ya no eres capaz de ¿cómo se llama?, de defender, de distinguir entre el bien y el mal. Sí. Entonces, todas esas cosas son buenas, y la cuestión moral pues sí es muy diferente a la cuestión de que nosotros estamos planteando. Aquí estamos planteando cuestiones más bien legales. Físicas, legales, ¿verdad? La cuestión moral muchas veces cae fuera del derecho, ¿verdad? Por eso a través de son cosas muy especialistas, totalmente diferentes, y esos los especialistas tienen que atenderlo, ¿verdad? Creo que ahí es una parte, puede ser una buena mancuerna entre especialistas y la cuestión legal en el aspecto de hacer entender, porque si no logras hacer entender a los familiares o precisamente a la persona de que llega una etapa y que todos tenemos que irnos de este mundo, no va a poder salir adelante esta nueva propuesta. Ahora me gustaría saber hasta dónde vamos en esta cuestión o hasta dónde van ustedes, mejor dicho, en la aprobación de esta nueva ley. Nosotros ya hicimos la propuesta ante el Congreso del Estado, en el cual hicimos ver un proyecto de ley para que empiecen a estudiar los señores diputados. Yo creo que pues en esta actual legislación no creo que sea posible, porque pues ya estamos ahorita en época de elecciones Así es. de diputados. Entonces yo creo de que no tengo mucha confianza en que próximamente, en la próxima legislatura, se puede entrar en contacto. El señor gobernador se ha mostrado muy atento, con mucho interés en ver este tipo de propuestas, y yo creo que tendremos ahí a finales de año teniendo noticias de que sí se han autorizado este tipo de leyes, este tipo de propuestas que estamos haciendo nosotros los notarios. Muy interesante, seguimos charlando, si usted me los permite, vamos un corte comercial, regresamos, estamos hablando de este tema tan interesante como lo es la propuesta de la nueva ley de voluntad anticipada. Estamos charlando con el licenciado Carlos Pérez Hernández, notario público 126, y con el doctor Roberto Gamalier Saldívar, tanatólogo. Vamos a una pequeña pausa, nuestra línea telefónica 213-6654. Lo mejor que puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros. Continuamos con más entusiasmo, estamos charlando sobre este interesante tema, y vamos con el licenciado Carlos Pérez. Estamos hablando en cuestión de la nueva ley, y vamos ahora a hablar con el doctor también Gamalier en el sentido de, comentan que el proyecto de la nueva ley anticipada se lograría a través de cuidados paliativos, pero primeramente me gustaría saber qué son los cuidados paliativos, doctor. Bueno, mira, cuando entramos en una fase terminal, es decir, que ya no podemos hacer gran cosa ni nosotros por nosotros mismos, entonces alguien nos debe de atender, alguien nos debe de cuidar, ¿sí? En esa etapa es precisamente cuando vienen las peticiones de la eutanasia que hablábamos fuera de cabina, ¿recuerdas? Y que entonces en ese momento alguien me va a atender de la mejor manera posible para que yo no sufra. Es decir, me va a atender si tengo dolores, me va a dar una buena hidratación, me va a dar una buena alimentación de alguna manera, para que mi cuerpo no tenga una etapa de sufrimiento, no para prolongar mi vida.
Aquí hay una diferencia importante, porque una buena alimentación, por ejemplo, es lo que llamamos actualmente en medicina la alimentación parenteral. Pero esta va más allá de una buena alimentación, porque la alimentación parenteral es algo extraordinario, que un paciente con cáncer puede estar en perfectas condiciones con una alimentación parenteral diaria, pero ni un hospital de gobierno te lo sostiene por mucho tiempo. Eso es para pacientes que tienen la capacidad de recuperación. Quien es irrecuperable, realmente una alimentación parenteral implica gastos onerosos extraordinarios. Entonces, los cuidados paliativos es darle lo mejor, que esté lo mejor posible dentro de sus condiciones, sin aferrarme a tratar de curarlo, porque ya no hay curación. Puedo darle radioterapia paliativa, pero el paciente y la familia deben de estar muy conscientes de que esa radioterapia va para tratar de, vamos a decir, de disminuir el tamaño de los tumores para poder lograr que no existan complicaciones como una obstrucción arterial y una necrosis de un miembro, de una pierna, de un brazo, etcétera, y que haya que amputarlo. Sí. O obstrucciones intestinales, esas son cosas que se presentan. La quimioterapia paliativa también va con la misma función, siempre y cuando estas dos terapias no condicionen un deterioro, porque debemos recordar que todavía en la actualidad, aunque se ha mejorado mucho en la quimioterapia, todavía en la actualidad existen condiciones de deterioro a pesar de todo. Entonces, si esto no mejora, debe de ser así. También hay que considerar que cuando estoy dando tratamiento para quitar el dolor, a veces las dosis necesarias para eliminar el dolor pueden llevar progresivamente y digamos de una manera un poquito más acelerada a mi paciente a una fase terminal, es decir, a terminar. Claro, sin dolor. Sí. Esa es la característica. O sea, que podemos llevarnos, ¿hasta qué punto podemos llevar a nuestro enfermo, en este caso a la persona, en nuestro hogar, pueda recibir esos cuidados? Hay que tener mucha precaución en ello y sobre todo pues estar de la mano con lo que es el doctor, el especialista. No debe de ser abandonado por el médico. Exactamente. Ahora, hablando de hospitales, hablando de doctores, ¿considera usted que ante esta nueva ley estén preparados los hospitales de la zona conurbada o vaya, de Tamaulipas, para que en conjunto con especialistas, abogados, lleven a cabo en los hospitales implementar esta nueva ley, doctor? ¿Usted bueno, como especialista? Hasta donde yo la puedo ver, la realidad es que, y como es la petición habitual en nuestro medio, el paciente debe terminar en su casa, no en los hospitales. Los cuidados paliativos, la familia debe de prepararse. Eso es importante. El Hospital Carlos Canseco tiene una unidad de cuidados paliativos, sí, tiene un hospice, como se le llama, pero es precisamente para preparar a la familia, para que tenga la capacidad de atenderlo en su casa y que esté siempre en contacto con un médico, con una enfermera que les esté dando la mano. Bueno, sí, si usted me lo permite, doctor, vamos con licenciado. Preparar también, licenciado Carlos Pérez, en relación a la documentación, a los requisitos, a los papeles, que por ejemplo llegues tú a ese hospital, háblese el hospital que sea, particular o de gobierno, y llegues ya preparado para hacer esta voluntad anticipada, este requisito. Me gustaría saber qué papeles requieres, cuál es el proceso ya legal para hacerlo. Fíjate que es un trámite extremadamente sencillo el que estamos nosotros proponiendo, en el sentido que lo único que se necesitaría sería la tarjeta de lector. Y ya. Absolutamente. ¿Algún familiar tiene que estar y ahí? Algún familiar, nombrar a algún familiar que quieres que lleve a cabo tu voluntad que estás expresando en esa circunstancia, ¿no? Entonces, prácticamente como en el testamento, pues se nombra la albacea, bueno, pues aquí vas a encargar a alguien que te lleve a cabo tu última voluntad que estás expresando de manera libre y sin coacción alguna, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que ver es que este tipo de voluntad anticipada es respecto a mi persona nada más. Si yo tengo familiares menores de edad, bueno, y yo creo que la situación es algo bastante diferente, porque eso se puede establecer a través de un testamento. Recuerden que en la cuestión del testamento, pues nada más se ven bienes, sino se ven personas, se ven derechos, se cumplen obligaciones.
Entonces, en un testamento yo puedo establecer a quienes quiero como tutores testamentarios de mis menores hijos de edad, a quien yo le tengo confianza de que van a administrar bien los bienes de mis hijos, y de que los van a atender bien como yo creo que deben de ser atendidos mis hijos. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, aquí la ley de voluntad anticipada es respecto a mi persona, de que no se me exceda mi vida con aparatos artificiales. Pero estamos hablando de etapas terminales, no de que se puedan atender, como dice bien atinadamente aquí el doctor, ¿verdad? Bueno, si tienes un tratamiento paliativo en el cual hoy pues te cortaron una pierna y pues cortándotela tienes puedes seguir viviendo una prótesis dentro de la normalidad, ¿verdad? Sin la pierna, bueno, con la prótesis y todo, pues estamos hablando de que no, mucha gente se deprime porque le pasa eso. Yo creo que todo el mundo nos deprimiríamos, ¿verdad? Mas sin embargo no son cuestiones terminales. Aquí estamos hablando de cuando nos están terminando totalmente nuestra vida nos la están prolongando con cuestiones totalmente artificiales, como son respiradores, como también alimentadores. Así es, no confundir, ¿no? La situación de que son cosas en estado muy extremo, de que ya definitivamente el doctor dice, ¿sabes qué? No tienes aquí ya la solución. ¿Cuántas veces no hemos oído de que, ¿sabes qué? Puede morir ahorita en la mañana, puede morir mañana, puede pasar un mes, puede pasar un año y esa. Así es. Entonces, es para que no te conecten aparatos que te prolonguen la vida y en un estado vegetativo. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo, ¿sí? Recomendaciones ya para concluir esta tan agradable charla, y algún teléfono donde la gente se pueda reportar con ustedes, son tan amables. Yo creo que sería una extraordinaria propuesta que fuera aceptada por el Congreso del Estado. Al final del camino yo creo que ya somos personas mayores de edad, ya podemos decidir nuestra persona, nuestros bienes, nuestros futuros, y creo que eso, que se le des la libertad a la gente de que decida sobre qué es lo que quieres que pase en esta situación, es totalmente válido. Perdón, antes de que termine, licenciado, cuando por ejemplo es un caso de un niño, de un infante, ahí esta nueva ley, ahí cómo se podría... Ahí no, porque este tipo de voluntad anticipada es únicamente aquellas personas que tienen capacidad de ejercicio y de goce, los dos derechos que tienen todas las personas. Okay. Entonces son mayores de edad, ¿sí? Muy bien. Que puedan ejercer libremente sus derechos. Entonces un menor de edad definitivamente, evidentemente no es factible, ¿verdad? No entra. Perfecto. Entonces aquí creo que sería muy bueno, creo que ayudaría mucho lo que están diciendo aquí el doctor. Creo que ya hay varios hospitales que tienen algún departamento ahí de tanatología, en el cual preparan a la gente para afrontar su nueva realidad, y creo que nos ayudaría mucho a solucionar muchos problemas que se vienen con la enfermedad de las personas. Cualquier duda, pues, estoy en el 212-9604 y 212-5135, y con mucho gusto platicamos el tema con quien quiera. Así es. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Pérez Hernández, notario público 126. Doctor Roberto Gamaliel Saldívar, tanatólogo, recomendación para despedirnos y algún teléfono. Bueno, en realidad yo creo que todos debemos estar preparados para esa circunstancia, tanto como pacientes como familiares. Debemos de tener clara conciencia de que todo ser humano, todo ser vivo sobre la faz de la tierra, tiene que tener un fin. Y entonces, ese fin, siendo las personas conscientes, responsables, pensadoras, como decía hace un rato, a diferencia del animal, emocionalmente conscientes y capaces de crear y tomar decisiones, debemos de hacerlo en la etapa más factible, razonable y consciente posible. Eso creo que es lo mejor. Tanto la familia debe de estar enterada, esto se debe hacer, como decía el licenciado, con una identificación, llegar ahí y llegar con el candidato de quien yo elegí, y también avisar a la familia que yo lo elegí a él. Si decido cambiar, puedo cambiar, pero igual tengo que avisarle a quien había elegido previamente y a todos los demás, a quienes yo les había dicho, a partir de ahora elegí a este otro. Eso creo que es lo mejor. Ojalá y los diputados y ojalá y los notarios también puedan en esta campaña asesorarse por gente que tiene estas capacidades de poder orientar, porque no debemos de olvidar de los cuidados paliativos que mencionábamos hace un rato. Estar preparados es lo que falta, de hacer una
conjunto, unir fuerzas en el sentido de especialistas, notarios, especialistas en cada materia para poder llevar a cabo esta nueva ley, que la verdad espero que sí se apruebe, que salga adelante, porque considero que hay que hacer nuestra voluntad y no ser la voluntad de los familiares, ¿no? Y que decidan por nosotros. Qué lamentable es que veamos en unos hospitales a personas que están conectadas por muchos años y sufriendo, ¿verdad? Y no tener esa conciencia. Por aquí lo que falta son conciencia. Sí, licenciado. Sí, luego es triste, bastante triste ver a las familias discutiendo. Unos quieren desconectarlo y otros quieren conectarlo, y no sabemos cuál era la voluntad de la persona que está en esa situación, ¿verdad? Se desboronan las familias, se pelean los hermanos, se pelean el papá con los hijos o la mamá con los hijos, porque uno ya no quiere prolongar esa vida, porque están viendo sufrir a su ser querido y no pueden determinar, nadie quiere determinar. O si pueden llevar a cabo esa conducta, pues nadie se quiere echar ese paquete por temor a que van a decir sus demás familiares. Así es, nos despedimos, doctor. ¿Algún teléfono, si es tan amable? Gracias, a sus órdenes, en el 833-218-3238. Muchísimas gracias, doctor Roberto Gamaliel Saldívar. Gracias, licenciado Carlos Pérez Hernández, notario público 126, y doctor Roberto Gamaliel Saldívar, tanatólogo. Agradezco por el favor de su presencia en esta mañana. Continuamos. Estamos muy contentos en esta mañana de saludar con mucho gusto a nuestros amigos del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, licenciado Raimundo Rangel Morales, quien es coordinador de lo que es este bonito instituto, que siempre ayuda a esas personas que más lo necesitan para terminar esa educación básica. Y bueno, varios estudios que en esta mañana queremos platicar, que nos platique, mejor dicho, charlar con él en relación a qué nos ofrece este instituto. Qué gusto saludar al licenciado Raimundo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Bere. En verdad estoy muy contento de estar contigo en esta charla. Saludar a tu auditorio, que sé que es mucho. Gracias. Y bueno, vengo a invitar a la primera jornada estatal de incorporación y acreditación del 2013. Esta jornada va dirigida a todas aquellas personas mayores de 15 años que no hayan concluido la educación básica. Con nosotros pueden estudiar primaria y secundaria, además de computación, y todo es totalmente gratis. Eso es muy importante, que ahorita lo seguimos haciendo hincapié para que nos digan en qué horarios y los costos, pero me gustaría comenzar en relación, ¿qué es el ITEA? El ITEA, como son las siglas del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, es el órgano de gobierno del Estado por el cual se brinda la educación básica a todos los ciudadanos mayores de 15 años y hasta 200 años. Tenemos en la actualidad 106 asesores dispersados en Tampico y Madero, con 17 técnicos docentes y un grupo importante de aplicadores de exámenes, que son alrededor de 50 personas. Ese ejército está al servicio de la comunidad en Tampico y en Ciudad Madero. Pero además contamos con 8 plazas comunitarias. A lo mejor el concepto no les suena, pero son salones con computadoras para que las personas puedan acudir a estudiar en línea, a presentar exámenes en línea y aprender computación. ¿Por qué el instituto hace este tipo de jornadas? Porque estamos muy conscientes de que hay personas, sobre todo las mamás, que por razones diversas no pudieron concluir su educación básica. Con nosotros lo pueden hacer muy sencillo. Lo principal que les decimos es que las mamás no saben que sí saben, porque hicieron la tarea con sus hijos. Así y el es. instituto lo que hace es certificar sus conocimientos adquiridos con el paso del tiempo. Oiga, hacen primaria, secundaria, y si tienes 3 o 4 chiquillos, 3 o 4 veces haces primaria, secundaria, preparatoria. Ahí están las mamás. Nosotros lo tenemos. Por ejemplo, hay un programa muy interesante del gobierno del estado, de la esposa del gobernador, que lo ha impulsado mucho, la señora Pilar. Se llama Mujeres con Valor. Ese es un programa interesantísimo que lo coordina el DIF Tampico y lo coordina el ITEA. Nosotros les damos las clases ahí. Ahí tenemos señoras que tienen 70 años y están sentadas en la computadora, y es una maravilla verlas. Y oiga, yo no sabía que sí sabía. Claro, pues es que usted hizo la tarea primero con sus hijos y luego con sus nietos. Y ese ha sido el motor que ha
está impulsando a las mujeres el poder ayudarle a sus hijos o a sus nietos a hacer las tareas. Eso es lo interesante. Y saber la misión que tiene el ITEA, ¿no? Para todos ustedes, y exactamente a partir de qué años, nuevamente, Liceo, para que nos quede bien claro, puede uno acudir. Desde los 15 años en adelante, hasta los 200, le digo yo, para que todo el mundo se anime. Nosotros tenemos muy claro el universo de personas. Aquí en Tampico tenemos más de 90,000 personas que no han concluido la educación básica. En el ITEA tienen los horarios flexibles y los días flexibles. Con nosotros pueden estudiar el día que quieran. De lunes a domingo estamos en los diferentes puntos de círculos de estudio que tenemos en la ciudad. Que ahorita nos platica en qué consiste el programa de estudio que ofrece el ITEA. El ITEA está el sistema básico tenemos Alfa para aquellas personas que no saben leer y escribir, que lo pueden hacer con personal que tiene muchos años de experiencia y que tienen mucha paciencia y que saben enseñar a los educandos. Fíjate qué importante, saber enseñar, es muy interesante eso. Y la paciencia. Y es personal que tiene muchos cursos, que se les ha dado la pedagogía adecuada, y los libros son un modelo educativo muy importante. De hecho, el instituto a nivel nacional, el INEA, que es el órgano rector del ITEA, recibió de las Naciones Unidas un premio a través de la UNESCO por su modelo educativo. Y varios países en el mundo están adoptando el programa educativo del instituto. Por eso es muy interesante. Son módulos, así se llama, así los llamamos nosotros, son libros, pero que tienen un modelo de enseñanza muy interesante, muy accesible y que está diseñado por gente experta en la materia y que pueden aprender muy rápido. Está perfecto, y sobre todo que, bueno, este es el programa de estudios para, ahora sí que los que no saben leer, escribir, pero quienes sí cursaron o hasta la primaria o hasta la secundaria, hay otro Ahí programa. Tenemos el área de oportunidad. Por ejemplo, muchos jóvenes que por razones diversas que tuvieron que salirse de la escuela para contribuir en la economía familiar, se quedaron en tercer año, truncaron su último año de estudios. Esas personas los invitamos, participan, hacen un examen diagnóstico. La mayoría de las personas lo terminan en un solo examen. Los que se quedaron en tercer año de secundaria, los que ya tienen estudios previos. Muy bien. En el caso de las personas que tienen mucho sin estudiar, yo creo que de 3 a 4 meses pueden concluir su educación básica, leyendo los libros, aplicándolos y acudiendo regularmente a la asesoría con su técnico docente. ¿Sales con tu título? ¿Sales bien preparado? Sí, es un certificado. ¿Ante la SEP? Es certificado ante la SEP. Nosotros somos dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y se emite un certificado, el mismo que se emite en las instituciones escolarizadas del Estado. ¿Cuánto tiempo dura estos programas educativos dependiendo las necesidades de las personas? Así es, nosotros tenemos ahí un estimado. Una persona que no sabe leer y escribir, de 6 a 8 meses sabe leer y escribir y puede terminar su primaria. Y una persona que ya tiene conocimiento, se quedó en segundo, en tercer año, de 1 a 3 meses termina su secundaria. Qué lamentable es a veces que por falta de, dice uno, de tiempo, ¿no? Es lo común de escuchar, sobre todo a mis reinas hermosas en este momento. No, es que los niños, no tengo oportunidad, luego llega mi esposo y hay que atenderlo. Hay que darse tu tiempo para poder seguir adelante y luchar. Ahorita la situación, yo lo estaba hablando hace unos instantes, el poder ahorrar, y muchos me han de decir, Berenice, ¿cómo? Los salarios están muy bajos. Pero imagínese, agréguele usted si uno no está preparado. ¿Qué podemos ir a solicitar a una empresa si uno no tiene los estudios? No diga que por tener 40, 50, 60 años, ya usted ya pasó su tiempo de preparación. No, al contrario, hay esa faceta para usted, hay que considerar acudir a un ITEA y poderse seguir preparando.
Así es, definitivamente. Nosotros estamos en toda la ciudad, en Tampico y Ciudad Madero. Si empiezan, ahorita que ya tienen el concepto ITEA, para donde volteen van a ver ya ITEA, ya existen. En todas las escuelas hay un letrero que dice ITEA. Nosotros estamos en la calle Tampico, esquina con Magnolia, en la colonia Matamoros. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está un hospital? ¿Lo puedo decir? Donde está la torre médica, una cuadra hacia arriba, ahí están las oficinas centrales, pero tenemos, por ejemplo, el Cecati 24, ahí tenemos una plaza comunitaria con 15 computadoras. En el módulo Cewali, que está allá en Insurgentes Puertas Coloradas, ahí hay otra plaza comunitaria con computadoras, asesores y maestros. En la Delegación del Norte tenemos otro módulo abierto para la atención con computadoras. En el Centro Mejores Familias del DIF tenemos otro. En el centro está en la calle 20 de noviembre, donde es el Instituto de la Juventud. Ahí también tenemos computadoras y personal. En la colonia Pescadores, ahí tenemos otro módulo con computadoras. Y en Ciudad Madero, en la biblioteca Benito Juárez, recién inaugurada y quedó nuevecita, muy bonita. Sí. Ahí tenemos otro. Y en La Barra, exactamente abajo del faro, ahí está una escuela. No hay pretexto, donde quiera hay un ITEA para que usted pueda acercarse. Así es. Y además de que en la mayoría de las escuelas tenemos un salón. En la mayoría de las escuelas de Tampico y Madero tenemos un salón para atender a las personas el día y la hora que gusten. Según el Instituto Tamaulipeco de la Educación para Adultos, que es el ITEA, ¿cómo estamos actualmente en cuestión de la educación, licenciado? En cuestión de personas analfabetas, en cuestión de personas que quedaron no tienen secundaria, que no tienen una preparatoria, según las estadísticas que ustedes tienen. Bueno, las estadísticas de nosotros son muy crudas, porque nos las da el Instituto Nacional de Informática, Geografía y Estadística, el INEGI. Afortunadamente Tamaulipas no tiene un rango muy elevado de situación en alfa, o sea, personas que no saben leer y escribir. De hecho, Tamaulipas se puede decir que está libre de rezago en ese sentido, porque de acuerdo al monto de la población, tiene menos del 4% de su población que no sabe leer y escribir. Entonces ese es un número importante que le da un lugar privilegiado al Estado. Sin embargo, sí tenemos muchas personas que sí saben leer y escribir, pero no cuentan con su certificado, ya sea de primaria o secundaria. En el caso de Tampico y Ciudad Madero, estamos en un rango de los 90,000 personas que no tienen su certificado, pero que sí saben leer y escribir, que eso es otra parte interesante. Nosotros estamos ofertando todo el año los servicios educativos y los acercamos lo más que se pueda a sus domicilios, para que tampoco ese sea un problema, que no les generemos un problema de que está muy lejos, que no hay para el pasaje y demás. Tenemos en lugares como el Chipús, que está lejísimos, y ahí tenemos 2 centros para atender a la gente. Tenemos en La Barra, te digo, claro, al fondo de Ciudad Madero, y ahí estamos atendiendo a la gente. Acá tenemos en la Morelos, Moralillo, bueno, en la parte de Tampico, que se conoce el sector Moscú. Tenemos en todo lo que es el perímetro de la carretera que divide Tampico y Altamira, y si viven cerquita de Altamira, en Altamira hay otra coordinación del instituto. O sea, que no hay un pretexto. Así es, hay cobertura en todo el estado. Pero lo principal, que uno desee seguir adelante, ser alguien y terminar una preparación, que es lo que nos está ofreciendo el ITEA. Si usted me lo permite, vamos a regresar con usted nuevamente, licenciado Raimundo. Vamos a un pequeño pausa comercial y regresamos. Nuestra línea telefónica 213-6654. Nos encanta que nos traigan buenas noticias aquí en su programa La Charla. Pausa, regresamos. Lo mejor que puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies. Y seguimos charlando con el licenciado Raimundo del ITEA, y por supuesto que hay preguntas, hay dudas, ahorita vamos a atenderla, pero mientras tanto me gustaría saber, en cuestión de los requisitos, licenciado, ¿qué se requiere para terminar la primaria y la secundaria? Muy sencillos, todo mundo lo tiene, es acta de nacimiento, la CURP,
credencial con fotografía, el último comprobante de estudios que tienes y un comprobante de domicilio, que puede ser cualquier recibo de los servicios básicos. Incluso las fotografías que requerimos, si tú no puedes, nosotros te las tomamos y con mucho gusto te damos incluso el servicio de la fotografía también. Genial. Oiga, licenciado, lo que me encantó fue que uno siempre está con que no tengo para el pasaje, voy a tener que gastar en libros, en cuadernos, en lápiz, lo que se requiere para estudiar. Así es. Pero nos tiene buena noticia. Así es. En el ITEA estamos siempre cerca, muy cerca de tu casa. Parece así como comercial de tienda de autoservicio. Pero el ITEA está muy cerca de ti. De hecho, nuestro eslogan es nunca es tarde. Siempre puedes estudiar, nunca es tarde para estudiar, y en el ITEA sí se puede. Entonces, para que sí se pueda, estamos cerca de tu casa, buscamos y tenemos dos opciones: puedes estudiar en línea o puedes estudiar los libros tradicionales. Hay luego una confusión cuando hablamos de módulos. La gente dice son libros, nosotros decimos módulos porque es una caja donde va el libro, el cuadernillo para ejercicios, el lápiz, la pluma, la regla, la calculadora, lo que requieres en cada módulo, ahí está, el material de apoyo, los planos, material de consulta. O sea, te dan todo. Absolutamente todo. Todo el material que tú vas a necesitar para cursar, es. ya sea tu primaria o tu secundaria, ahí lo puedes encontrar. Ahí está, completito. Y lo mejor todavía, perdón, sí, adelante. Pero además, si tienes alguna duda, tienes a un asesor ahí al lado de ti para que te apoye. Y además, si estás estudiando en una de las plazas comunitarias, pues te ofrecemos servicios de computación en un lugar muy cómodo, muy agradable, climatizado, y que tienes un apoyo técnico para que te enseñe a usar la computadora, al asesor y al técnico docente que va a despejar cualquier duda que tengas. Muy bien, los horarios. Los horarios son flexibles y son de acuerdo a la necesidad del educando. Si dicen que pueden a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde hay clase. Si pueden a las 8 de la mañana, a las 8 hay clase. Y si dices que puedes el domingo, pues el domingo hay una persona para atenderte. O sea, toda hora podemos ir. Así es. ¿Cuánto tenemos que ir a estudiar, por ejemplo? Mira, o tienen que ir a estudiar las qué interesante es esto. El ITEA es un modelo educativo para la vida y el trabajo, es el MEVID, en donde a través de un sistema autodidacta, o sea, tú acudes con nosotros, te inscribimos, te hacemos un examen diagnóstico para ver en dónde te vamos a ubicar, y probablemente en ese examen diagnóstico ya terminaste los primeros 4 años, por decir. Si vienes a primaria, a lo mejor nada más vas a hacer los módulos de quinto y sexto. Sí, porque ya tienen muchos saberes. Los saberes y conocimientos adquiridos, el ITEA los certifica. Muy bien. ¿Por qué los certifica? Porque los módulos que contamos son los básicos, que son el eje de matemáticas, lengua, español, ciencias, pero tenemos otros módulos que son diversificados. Los diversificados son aguas con las drogas, las adicciones, todo lo que tú ya viviste y sabes perfectamente bien. Las cuentas del hogar, o sea, las mujeres son unas genias en la administración. Somos las administradoras del hogar. Entonces, los módulos son muy accesibles en todos los sentidos. Y tú tienes la opción de ir a tomar asesoría o ir por el módulo, llevártelo a tu casa, leerlo, consultarlo, terminarlo y luego llegar y decir, yo ya estoy listo para presentar mi examen. El asesor te lo revisa, que está terminado, ya lo firma y te programa para examen. Tienes las dos opciones, de ir a tomar clase o llevártelo a tu casa, en tu casa terminarlo. Y lo importante es que no hay costo, ¿o sí tenemos algún costo? Absolutamente todos los servicios del ITEA son gratuitos. Todos. No, pues qué mejor, mi Lolis, vamos a estudiar a quien no haya terminado, ¿verdad? La secundaria y la primaria, tenemos que ir a estudiar al ITEA, porque la verdad nos brinda esta bonita opción en el sentido de
seguir adelante, licenciado. Ahorita nos están pidiendo ya a los que ya cursamos incluso una licenciatura, ya son maestría, doctorados, máster en doctorados. No, la verdad es que vamos avanzando, la tecnología, todo vamos ahora sí que, sencillamente, señora, para que esté usted al nivel de sus hijos, ¿no? En el sentido que no, mamá, pues contigo no puedo platicar de esto, de tecnología, porque no sabes ni usar la computadora. ¿Cuántas veces no le dicen a las mamás así, ¿no? O a los papás. Entonces hay que estar siempre actualizándose, papás. Definitivamente, para mí es una gran motivo de alegría ver a las señoras y señores también de edad, me refiero de 70 años, que están estudiando con nosotros con la computadora, pero además aprendieron y se les da un diploma también de computación. Terminaron su primaria, su secundaria y siguen en el curso de computación. Muy avanzados, de hecho, salen muy preparados ya de ahí. Sí me gustaría invitar a esta primera jornada estatal. Así que se desarrollará el día 15, 16 y 17 de este mes de marzo, que es viernes, sábado y domingo, este próximo fin de semana. Vamos a estar en todos los puntos de ITEA de la ciudad, pero esta campaña es importante porque hay muchas personas que acudieron al instituto y por razones diversas se inactivaron, o sea, dejaron de acudir. Uh-huh. En esta jornada se abre la oportunidad para que presenten sus exámenes. Tenemos un examen que se llama diagnóstico para ver cómo van en sus saberes. Uh-huh. Y otro examen que se llama integral, que con ese examen pueden terminar muy rápido también. Entonces, ¿qué necesitas llevar para la jornada? Para la jornada, llegar con su carpetita, ajá, primero llena de ganas de estudiar, y que lleven su acta de nacimiento, su credencial con fotografía, la CURP, uh-huh, su comprobante de domicilio, el último comprobante de estudios que tengan y 2 fotografías tamaño infantil. Si esas no las tienen, nosotros se las tomamos y nosotros se las damos. Muy bien, excelente esta opción. ¿En qué teléfonos y dónde se encuentran ubicados, licenciado Raimundo? Ok, las oficinas centrales está en la calle Tampico, número 120, esquina con Magnolia, de la colonia Matamoros. ¿En Tampico? En Tampico, Tamaulipas. ¿Algún teléfono? Es el 217-8898. 217-8898. 8898. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Algo más que se agregar? Bueno, pues también les puedo dar mi correo electrónico si claro, gustan alguna información. Es Raimundo Rangel, así como me llamo, @hotmail.com. Muchísimas gracias, licenciado Raimundo Rangel Morales, quien es coordinador de el ITEA Tampico Madero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, y qué bueno que nos trae ahora sí que muy buenas noticias aquí en su programa La Charla, y sobre todo para todos mis amigos, los adultos ahora sí que están ahorita escuchándonos y que no han terminado su primaria y secundaria. Todas mis reinas hermosas, mis papis hermosos, tienen esa oportunidad en el ITEA. Muchísimas gracias, licenciado Raimundo. Muchísimas gracias a ti, hija, por permitirme llegar a tu auditorio, y sí, me uno a tu invitación. En el ITEA sí se puede, y estamos flexibles a todos los horarios para que puedan acudir con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, nos tenemos que despedir sin antes recordarle que usted es una persona valiosa y exitosa. Valórese todos los días, y lo principal, échele punch a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora. Un besito, hasta mañana, pásela muy bien, gracias. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de La Charla, a través de La Romántica 950 y 98.5 FM.